Mis hermanos, bendiciones, les habla Teo Hernández. Hoy, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más, capítulo número 3 del libro de Primera de Crónicas. Estamos leyendo las descendencias del pueblo de Israel y de los otros países que se encontraban a sus alrededores. Vamos pues, mis hermanos, en este momento vamos a escuchar la descendencia de David. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estos son los hijos que le nacieron a David en Hebrón. El primogénito Amnón, hijo de Ahinoam de Jezreel. El segundo Daniel, hijo de Abigail de Carmelo. El tercero Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto Adonías, hijo de Gahit. El quinto Cefatías de Abital. El sexto Jitrem, de su mujer Egla. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. Reinó en Jerusalén 33 años. Estos son los hijos que le nacieron en Jerusalén: Sima, Sobab, Natán, Salomón, los 4 de Betsabé, hija de Amiel. Además Jibjar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Yafía, Elisama, Eyada, Elifelet, 9. Estos son los hijos de David, sin contar los hijos de la concubina. Hermana de ellos fue Tamar. Salomón fue padre de Roboam, este de Abías, este de Asá, este de Josafat, este de Joram, este de Ocosías, este de Joás, este de Amasías, este de Azarías, este de Jotam, este de Ahaz, este de Ezequías, este de Manasés, este de Amón, este de Josías. Hijos de Josías: Jonanán, el primogénito, Joaquim el segundo, Sedecías el tercero, Salum el cuarto. Hijos de Joaquim: su hijo Joaquín y su hijo Sedecías. Hijo de Joaquín el desterrado, Sealtiel. Sus hijos: Malquiram, Pedaías, Senazar, Jeconías, Osama, Nedavías. Hijos de Pedías: Zorobabel y Semi. Hijos de Zorobabel: Mesulam, Enanías y Selomit, hermana de ellos. Hijos de Mesulam: Azuba, Oel, Berequías, Abadías y Yusab Gesed, 5. Hijos de Ananías: Palatías, Isaías, hijo suyo, Refaías, hijo suyo, Arnán, hijo suyo, Abdías, hijo suyo, Secanías, hijo suyo. Hijos de Secanías: Semaías, Hatús, Gigal, Bariaj, Nearías y Zafal, 6. Hijos de Nearías: Elioenai, Ezequías, Azricam, 3. Hijos del Elioenai: Yodaías, Eliasib, Pelaías, Acub, Johanán, Delaías y Ananí, 7. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estos son los hijos, mis hermanos, que le nacieron a David en Hebrón y en Jerusalén. Muchas personas, al menos yo, ¿verdad? A mí se me hace muy difícil mencionar estos nombres, pero en realidad, mis hermanos, que es importante que no nos pasemos estas lecturas, ya que, como siempre yo les he dicho, más tarde, tal vez en el Nuevo Testamento, escuchemos nosotros algún nombre de estos, y cuando los mencionamos aquí en el Antiguo Testamento, pues obviamente que por eso es muy importante, porque ustedes, si nos siguen acompañando a través de estas lecturas, pues más tarde van a escuchar alguno de estos nombres y van a decir: ¿y de qué nos está hablando? ¿O quién es esa persona de la que nos está hablando? Y entonces es importantísimo que leamos, no importa que nos dilatemos, para leer estos nombres tan difíciles. Nombres e hijos y descendencia de David, que él vino siendo ya después abuelo de muchos de ellos, y que Dios le alcanzó la gracia de mirar a muchos de sus descendientes, ¿verdad? Porque David fue muy amado por Dios. Y esta descendencia, mis hermanos, de todos estos hombres y mujeres, porque también son contadas las mujeres aquí, podemos ver cómo nos habla de las esposas de David y también de las hijas que llegaron a engendrar. Y una de esas mujeres fue violada por uno de los hijos de David. O sea que esa mujer con la que se metió el hijo de David
era su media hermana del muchacho. Por eso, como les digo, mis hermanos, es importante que leamos todos los capítulos y pongamos mucha atención, ¿verdad?, en los nombres que vamos escuchando poco a poco. Aquí en estos libros de crónicas, casi mis hermanos nos viene hablando solamente de eso, ¿verdad? Lo que vinieron siendo los reyes, lo que vinieron siendo los descendientes de David y de Salomón. Y todos estos reyes que hicieron el bien y muchos de ellos que hicieron el mal. Joaquín y Joaquim. Hay dos nombres, que estos dos nombres, uno es el papá, el primero es el Joaquim, y luego Joaquín, con N, al último. Los dos pasan a ser reyes, o más bien pasaron a ser reyes. Este libro de las crónicas solamente nos vienen recordando lo que vinieron siendo las personas que hicieron el bien o que hicieron el mal en los pueblos de Jerusalén y de Hebrón. Más adelantito, mis hermanos, se nos va a hablar aquí en las Sagradas Escrituras de los reyes de Israel, porque también son nombres que Dios pues instaló en ese pueblo de Israel. Al igual que el pueblo de Judá, los dos pueblos fueron muy importantes para Dios, aunque uno de ellos se volvió más odioso que el otro. Pero al final de cuentas, los dos pueblos, o sea, Judá e Israel, se levantaron en contra de Dios. Y ellos tal vez se dijeron que de qué manera se levantaron en contra de Dios. Pues al abandonarlo y a tomar otros dioses que no servían para nada, eso desagradó mucho a Dios. Y por eso Dios fue que los tuvo que desterrar. Joaquín fue uno de los desterrados. Este rey que reinó en Jerusalén por último, que fue desterrado por el rey de Babilonia. Hermanos, cuando Dios se decide a hacer algo por una nación, ya sea por salvarla, tiene que desterrar a todos estos hombres y mujeres para que se den cuenta del gran daño que ellos cometieron en su nación, en una nación que les había dado Dios para que ellos la habitaran. Habitaron esa nación cuando estuvieron bien. Los primeros años se acordaron muy bien de Dios, hacían todo lo que Dios les pedía, llevaban sus ofrendas y las ofrecían ante Dios. Pero cuando ellos se fueron olvidando, ya que ellos tenían de todo, que sentían que no les hacía falta Dios, entonces se buscaron otros dioses, esos dioses que los llevaron a la ruina, gracias a los demás países, esos países que tenían siempre dioses falsos. Pues esto se les hizo bueno, imitar a esas naciones, cosa que Dios les había dicho, no imiten lo que vean ustedes en otras naciones. Porque cuando ustedes comiencen a seguir los pasos de todas estas personas, a las cuales yo ya había desterrado para que ustedes habitaran esas tierras, y si ustedes los imitan en cualquier cosa, a ustedes les va a ir muy mal. Y no hicieron caso ni le creyeron a Dios, pero ellos tal vez se imaginaban que los profetas a veces inventaban todo lo que a ellos se les decía, pero no, eran palabras vivas de Dios, transmitidas a los profetas, para que los profetas fueran y se las transmitieran al pueblo. Pero el pueblo, cuando miraba a los profetas, yo me imagino que se decían entre ellos, ¿y este qué? ¿Por qué le tenemos que hacer caso? Porque si nos recordamos, mis hermanos, los profetas, a muchos de ellos los perseguían y los mataban, los trataron muy mal, y entonces por eso Dios decidía desterrarlos de esa nación, de esas dos naciones más bien dicho, porque Dios, mis hermanos, los quería volver al camino. Dios, mis hermanos, quería que ellos se hicieran responsables de portarse bien con el pueblo, de cuidar de las personas del pueblo, al pueblo al que Él les había regalado. Un pueblo que no era necesario trabajar tanto la tierra, porque esas tierras eran muy fértiles, les daban muy buenas cosechas, y ellos ofrecían de esas cosechas a nuestro Dios, les llevaban sus ofrendas. Cuando volvemos las espaldas a Dios, pensamos tal vez en el momento que no nos va a ir mal, pero más tarde nos va muy mal, y es que nosotros acarreamos las consecuencias. Estos reyes, esta descendencia, todos, muchos de ellos fueron buenos, pero la mayoría de ellos fueron muy malos. Se alejaron totalmente de Dios. Esta descendencia, toda esta gente que le nació a David, el primer rey, el que reinó, que fue Salomón, Salomón hizo el bien a Judá.
esas naciones de Israel y de Judá, cuando él las gobernaba, pues todo estaba bien, en todo le iba bien, porque Dios estaba con Salomón. Salomón comenzó a guiarse por las mujeres, hacía caso de las mujeres, y las mujeres lo desviaron totalmente. Tenía muchas mujeres, era un mujeriego. En aquel tiempo se valía, era permitido por Dios que los reyes o que cualquier persona que tuviera lo suficiente para mantener a las mujeres que él quisiese, pues las podía tener, siempre y cuando las pudiera mantener, que no las fuera a mantener con hambre, que las pudiera mantener y entonces podía tener la que quisiera, porque Dios quería que la tierra se poblara, que la tierra creciera humanamente, que hubiera humanos en esta tierra, la que Él fundó desde un principio para que nosotros y los animales habitáramos. Entonces, hacer el bien ante Dios es muy agradable ante sus ojos. Ya cuando este rey volteó sus espaldas a Dios, pues a él no le fue muy mal, en toda su vida le fue muy bien, a pesar de que le falló a Dios. Pero la descendencia de él, Dios le prometió que por haberle fallado, toda su descendencia pagaría las consecuencias. Y eso es lo que sucedió, mis hermanos. Toda la descendencia después de Salomón se hicieron odiosos, hicieron el mal en Jerusalén y en Israel. Por eso es que Dios hizo la separación de los dos pueblos, por esa causa. Hermanos, pidámosle a Dios para que nosotros sigamos siempre haciendo el bien, y a nuestra descendencia hay que enseñarles los valores de Dios, valores para que ellos crezcan en amor a Dios. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.